Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Primero que nada, muchas gracias por el espacio en las jornadas. Bueno, vamos a presentar, como bien nombraron las chicas anteriormente, Relevar, una aplicación que nosotros estamos trabajando también como nuestro proyecto final de la carrera de bioingeniería. Bueno, ¿de dónde surge Relevar? Surge desde la observación de un problema que es latente, digamos, en los equipos de atención primaria de salud, que es la recolección de datos en planillas de papel. ¿Por qué decimos nosotros que es un problema o una cuestión que se podría mejorar? Porque recolectar los datos de esta manera implica luego un trabajo extra, que es la digitalización de la información para obtener resultados estadísticos, y también trae aparejado un problema en las urbanizaciones no planificadas, generalmente en los barrios populares, que es el georreferenciamiento de las casas, el cual en muchos de estos barrios no se puede dar de los métodos tradicionales, por los métodos tradicionales, ya que las calles no tienen nombre o no tienen número, entonces se dificulta poder identificar en un mapa, por ejemplo, estas unidades domiciliarias. Esto complica mucho la programación de futuras rondas. Generalmente, como nombraban las chicas, se hacen seguimientos desde el primer nivel de atención de la salud, porque es que está más en contacto con los barrios, y se planifican, por ejemplo, segundas visitas que se complican si no hay una ubicación casi exacta de las casas a visitar. Esto nosotros lo pudimos, se hizo más evidente para nosotros durante la pandemia que estamos transitando, y principalmente cuando se encararon las campañas de vacunación a principio de año para la gripe y la neumonía. La solución propuesta entonces es el desarrollo de la aplicación mHealth llamada Relevar para los equipos de salud y para organizaciones sociales. Relevar entonces permite el relevamiento georreferenciado de la información, y lo que logramos al utilizar la aplicación para relevar datos es tenerlos digitalizados y con su georreferencia al momento de la realización del registro. Esto nos permite eliminar la necesidad de utilizar planillas en papel y ahorrar tiempo a la hora de traspasar esa información a formato digital. Vamos a ver un poco el ciclo del desarrollo del software. Como mencionó mi compañero, entonces la primera versión surge exclusivamente para el georreferenciamiento de pacientes en toda la situación de la pandemia. De las pruebas piloto que se realizaron de esta primera versión y algunos encuentros que tuvimos con algunos equipos de atención primaria de la salud, obtuvimos realimentaciones que nos permitieron llevar a la versión 1.2, que incluía algunas mejoras y unos nuevos módulos. Bueno, también cabe destacar que hubo un trabajo detrás de revisión de planillas de INDEC, de otras planillas de programas provinciales, de registros federales como el REFE, que es de los efectores de salud, y de la clasificación internacional de los trabajos. También esta versión fue puesta al alcance de otros equipos de APS del país, como las chicas de Tierra del Fuego que contaban recién, otros en Misiones y también acá en Entre Ríos, y tuvimos más encuentros con otros equipos de APS, de los cuales también obtuvimos una realimentación. Gracias a eso, hoy tenemos desarrollada la versión 2.0, que es la que vamos a presentar ahora. Bien, para nosotros es muy importante tener un contacto cercano con los equipos que están en terreno, porque nos permite pensar una herramienta que sea lo más práctica posible a la hora de realizar las rondas sanitarias. Para eso se organizó desde la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ingeniería encuentros quincenales llamados Las Pandemias en los Barrios Populares, donde diferentes miembros de equipos de atención primaria de la salud de Argentina y Chile presentaban sus experiencias o cómo estaban trabajando en este contexto. Además, también realizamos reuniones específicas una vez para tener un detalle más fino de los datos a derivar con las organizaciones sociales y los equipos de atención primaria. En cuanto a las características generales de la versión 2.0, que comparte con sus versiones anteriores, tenemos que
la aplicación permite colectar los datos de georreferencia y los demás datos sin conexión a Internet, que era un requisito que nosotros necesitábamos para la recolección en estos barrios populares donde a veces la señal no es buena. Esto lo hace también la georreferencia mediante la utilización del GPS que traen incorporado a los dispositivos. Por ende, almacena internamente y también una cuestión de seguridad en un principio de los datos. Y también, bueno, y está desarrollado para Android 5 y superior. Esto es porque, bueno, mediante un análisis, nosotros es el sistema operativo más ampliamente difundido y en más de un 90% de los dispositivos móviles del país. Bueno, ahora vamos como a hacer una especie de recorrido por los pasos que uno va siguiendo cuando utiliza la aplicación, así un poco en general. Retomando la seguridad de la información, a los archivos quedar almacenados en la memoria interna del dispositivo, un mecanismo de seguridad que tenemos implementado hasta el momento, esto es registrar los datos del encuestador, como vemos ahí, el nombre, el apellido y el DNI. Esto lo hacemos a modo de responsabilizar de alguna manera al encuestador por la seguridad de esos datos que quedan registrados en su dispositivo móvil. Una vez que cargamos entonces los datos de la persona que va a encuestar, pasamos a esta que es la pantalla principal. Tenemos una sección que nos permite abrir los archivos que ya hemos cargado. Los archivos se pueden compartir. Acá veo que se cruza con el tema de la seguridad de los datos que hablábamos recién. ¿Por qué incluimos una función de compartir los archivos? No es para divulgación en general de los archivos, ya que pueden contener datos sensibles o datos personales. Esto se pensó porque un integrante de un equipo de salud, por ahí, o es muy probable que no pueda relevar toda la información del área programática. Entonces se dividen en grupos y luego esa información tiene que ser cruzada para hacer las estadísticas del área programática en conjunto. Juliana, te interrumpo. También tenemos un botón que nos permite centrarnos. Porque sabés que ¿Sí? Creo que la presentación se quedó frenada en la del ciclo del software. Ah, ok. Vamos a volver a ver. Vale, así porque Sí. creo que ustedes están describiendo un proceso que no estamos viendo. La pantalla y vuelvo. Vale. Sí. Bien. Listo. Ahí Juliana ya tiene de nuevo tu anfitrión. Ah, bárbaro. Ahí compartimos de vuelta entonces. Ahí se ve. Ahí dice que está cargando. Y ahí sí lo vemos. Continúen, por favor. Bárbaro. Problemas técnicos. Pasa Disculpen. siempre. No hay ningún problema. Digan que lo seguimos escuchando. Bueno. Ok. Entonces, esta era la pantalla en la que se ve donde podemos cargar los datos del encuestador, como mencioné. Esta es la pantalla principal. Ahí arriba podemos seleccionar para abrir los archivos, para compartir, para centrar en el mapa. El botón de iniciar recorrido, no sé si lo dije, me perdí, es el que empieza con la toma de datos del GPS para armar los recorridos. Y el botón de cargar familia nos permite seleccionar cuáles son los módulos que vamos a activar o desactivar según lo que queramos relevar y comenzar a cargar los datos efectivamente. Bien, una vez que nosotros seleccionamos el botón de iniciar recorrido, la aplicación nos despliega un listado de los botones. Nosotros en estos encuentros con los equipos de atención primaria de la salud, tenemos hora de las rondas. Entonces la decisión que tomamos fue de que el equipo de salud el encuestador tenga la posibilidad de desactivar o activar los módulos
una vez antes de salir a hacer la ronda para, de una forma más práctica. En este caso podemos ver en las capturas que está activado sobre el módulo de inspección exterior y de servicios básicos. Una vez que se inicia la carga de datos de una unidad familiar o de una familia, aparecen, si es que están activados, los 4 botones generales para la familia, que son inspección exterior de la vivienda, servicios básicos y vivienda propiamente dicha. Estos están basados en planillas de relevamiento del INDEC y un cuarto módulo que es un módulo de control vectorial de dengue, que es de revisión de cacharros, si hay cacharros en la casa, de si se les realizó algún tratamiento a esos cacharros. En la parte superior vemos un recuadro de las personas cargadas y un botón de nueva persona. En este botón se pueden ir agregando la cantidad de miembros a la unidad domiciliaria que se deseen. Cuando apretamos entonces para cargar un nuevo miembro familiar, lo que vamos a ver es lo siguiente. Podemos ver que acá podemos registrar los datos filiatorios de la persona. Estos datos están basados en la guía de identificación unívoca de personas, que lo sacamos del ministerio. También acá vemos en la pantalla de la derecha que tenemos 3 pestañas diferentes. En la que se llama general podemos registrar otro tipo de información general, como por ejemplo ahí tenemos para registrar el nivel educativo, el ingreso y la ocupación del individuo, algunos datos de contacto, efector de salud al que acude, etc. En las otras pestañas, la de estado físico, podemos registrar información relativa a las enfermedades crónicas, a factores de riesgo. También podemos agregar información de discapacidades, datos relacionados con el embarazo y tenemos un pequeño módulo de entrega de vitamina D que fue exclusivamente diseñado para las chicas del sur. Y en la pestaña de psicosocial es donde podemos registrar información relacionada a las adicciones, si la persona tiene acompañamiento de alguna institución, si sufre alguna situación de violencia o trastornos mentales, etc. También tenemos la posibilidad de utilizar el lector de código QR para agilizar la carga de datos filiatorios. Lo que hacemos es leer el código QR del documento de identidad del individuo y automáticamente los datos filiatorios quedan registrados. Bien, otra funcionalidad que se le anexó a la aplicación para tener una categorización de las diferentes unidades familiares es la capacidad de semaforizar los iconos que van a aparecer en el mapa que muestra la aplicación. Como la palabra lo dice, tenemos la posibilidad de seleccionar entre rojo, amarillo y verde, y esto queda abierto a que lo seleccione el encuestador. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos que el encuestador diseñe su propia, los propios datos que va a relevar ese día, y entonces los criterios van a cambiar dependiendo del objetivo de la ronda sanitaria. Entonces, el encuestador es quien decide el color que va a tener el globo. Podemos ver en esta diapositiva, esto es una prueba en terreno, con la categorización realizada por el equipo de salud, con los diferentes colores. Generalmente el rojo por ahí lo utilizan para aquellas unidades domiciliarias que hay que volver a visitar o que cuentan con algún factor de riesgo, por ejemplo. También estos iconos permiten, si uno los toca, despliegan una pestaña en la cual se pueden ver rápidamente los datos que se cargaron de la familia y el listado de personas, y bueno, los datos cargados individualmente para cada persona. Esto es porque nos encontramos con que algunos equipos de atención primaria de la salud no contaban con herramientas como una computadora o con conocimientos básicos de manejo de planillas en Excel, y esto les permite realizar un vistazo rápido, no les permite hacer una estadística, pero sí realizar un vistazo rápido de cuáles son los datos que cargaron, y también la opción de volver atrás en los archivos les permite revisar datos cargados con anterioridad. ¿Se va viendo hasta ahí? Sí, venimos perfecto. Bárbaro. Bueno, en cuanto al almacenamiento de los datos, como mencionamos, se guardan en archivos de formato CSV. Esto quiere decir que se pueden abrir con un programa tipo Excel o cualquier programa similar. Ahí vemos una captura de cómo quedan almacenados en la carpeta. Y para que veamos un ejemplo,
Así quedaría la información almacenada en uno de estos archivos CSV. La información de un individuo entonces queda almacenada en una línea. El número de las columnas también se va adaptando a los datos que uno va a ir registrando, porque como mencionamos antes, uno puede seleccionar o activar cuáles módulos quiere relevar. En el caso de que comencemos con el relevamiento y nos hayamos olvidado de activar o desactivar alguno de los módulos, lo podemos hacer y la cabecera y el archivo en general van a cambiar o por ejemplo, si desactivamos el módulo, la columna va a desaparecer, así. O sea, va a ir cambiando en tiempo real. En cuanto a la modalidad de la aplicación en general, nos basamos en las encuestas de tipo pregunta cerrada. Esto quiere decir que las preguntas se contestan generalmente eligiendo de entre una lista de opciones predefinidas. Esto básicamente se pensó para reducir la cantidad de errores que uno puede introducir al escribir y para facilitar luego también el postprocesamiento. Vemos que hay como dos tipos, una opción es como esa que vemos ahí, donde tenemos que elegir de entre una lista, y también hay algunas opciones que son de contestar sí o no. Obviamente no se pudo hacer esto en todas las preguntas, existen también algunos campos que denominamos de observaciones generales, donde uno se puede explayar y ahí sí puede escribir algunos otros datos. Esto es por la imposibilidad de considerar todas las opciones en todas las preguntas. Y bueno, en resumen, lo que queremos que se lleven de la presentación de hoy es que utilizando Relevar los datos quedan almacenados digitalmente y con su georreferencia al momento de realizar el registro. Se puede acceder a la aplicación con múltiples usuarios. El almacenamiento interno en archivos CSV es para facilitar el postprocesamiento. No se necesita conexión a Internet. Con esto reducimos el uso entonces de las planillas de papel y al hacer la encuesta modificable uno puede armar, entre comillas, su propia encuesta según sean las necesidades del equipo de salud. Bueno, en cuanto a lo que estamos pensando en adelante, a futuro, es la centralización de los datos en los equipos de salud. ¿Por qué? Porque en esta versión todavía los datos quedan almacenados en el dispositivo del encuestador y luego tienen que reunir todos los datos y unificar los archivos. La idea es, en un futuro no muy lejano, que estos archivos se unifiquen o los datos se unifiquen de una manera de una manera automática. Y bueno, nosotros siempre decimos que sin los equipos de APS o las organizaciones sociales, Relevar no existiría. Entonces, siempre estamos dispuestos a escuchar y a agregar y cambiar cuestiones para hacer más práctica la herramienta y para que tenga una mayor utilización por estos equipos de salud. La descarga es gratuita, se puede realizar en la página que dispuso la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ahí está el link en la pestaña en el grupo de salud pública, en el área de salud en la comunidad. Ahí hay un formulario, lo rellenan y nosotros les enviamos la aplicación, digamos, para que la instalen, la prueben y también les damos un seguimiento y una ayuda para la carga de los primeros datos y demás. Bueno, muchas gracias.